¿verdad? La genealogía que vemos en Lucas es diferente. Tiene sus variantes. Pero ahorita no vamos a entrar a eso porque es bastante cansado. Pero lo que estamos viendo aquí entonces es la ascendencia real del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sí tenía derecho al trono de David, que es un trono universal, por cierto, porque eso fue lo que le prometió el Señor a el rey David, que su trono sería para siempre y que sería universal. ¿En quién se cumple esa promesa? Obviamente en el Señor Jesucristo. No se cumple en estos hombres, se cumple en el Señor Jesucristo. Y ustedes pueden ver entonces el listado de los reyes, en donde dice una y otra vez, hicieron lo malo, hicieron lo malo, hicieron lo malo. Pero el Señor tenía cuidado. El Señor tenía un gran cuidado de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por el siguiente versículo. Versículo 17. Vean el cuidado desde el principio casi de la humanidad que Dios tuvo, precisamente para que viniera a cumplirse la vida del Señor Jesús. Versículo 17, de manera que todas las generaciones, vean, desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia a Cristo, ¿cuántas? 14. Se fue de 14 en 14 en 14, como es, ya que 14 es ¿qué? Un múltiplo de 7. Y en la Biblia se utiliza bastante ese número. Entonces ese es el tema fundamental de la Biblia. ¿Cuál es el tema fundamental de la Biblia? La venida del Mesías, la venida del Señor Jesucristo. Lo cual, por cierto, no lo tienen en cuenta los judíos en este momento, porque ellos todavía lo siguen esperando como si nunca hubiera venido. ¿Y cómo pueden contar las genealogías? En cambio, aquí estamos viendo un conteo exacto de las genealogías. Un conteo exacto de las genealogías, un conteo correcto de las genealogías, un cuidado profético perfecto, ya que David también nos da conteos exactos de cuándo el Señor Jesucristo tenía que estar en Jerusalén para poder morir. Pero esa es otra historia. No la vamos a ver ahorita. Entonces, ese es el tema fundamental de la Biblia. Ese es el tema principal de la Biblia. El Señor está dando entonces señales, está señalando, está apuntando, nos está iluminando. Ese es el tema central de la palabra de Dios que Él nos ha dado a nosotros. Como lo decía y como lo aclaraba, no es un libro de historia. Tampoco es un libro de buenos consejos. No es un libro para decir hay que hacer esto o si hacen esto, esto es malo, y entonces les viene este castigo. Esas cosas están ahí, sí, están ahí, pero es importante que no nos perdamos. Porque así lo ven los judíos y así lo ven otras personas. Hay que tomarlo como un legalismo, no hay que hacer esto porque esto es malo, pero en realidad ese no es el propósito de la palabra de Dios. Si el propósito de la palabra de Dios fundamentalmente es señalarnos al Mesías, que es Cristo Jesús. Ese es su propósito. Ese es el fin. Y vemos que Dios tuvo un cuidado exacto en toda su genealogía, ¿verdad? Y de esa manera es como podemos estudiar el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, entonces, ¿a quién nos señala? El Nuevo Testamento también nos señala al Señor Jesucristo, pero en su obra, principalmente en su obra de salvación, principalmente. Ahora, con esta explicación, y apenas fue una explicación para aclarar eso, sí tenemos los otros, pero tendríamos que llamarles entonces subtemas. ¿Cuáles son los otros subtemas tan importantes que aparecen en la Biblia? El pecado, en primer lugar. ¿Cuál es la razón por la cual tenía que venir el Señor Jesucristo? Para poder curar al ser humano, para poder limpiar al ser humano, para poder librar al ser humano ¿de qué? De sí mismo, de su propia maldad, de su propia concupiscencia, como menciona Santiago, de su propia inmundicia. Ese era el propósito. Entonces, el propósito de que viniera el Mesías y todo este plan y el Señor cuidara la genealogía del Señor Jesucristo, ¿cuál era o por qué razón tenía que venir? Por causa del pecado.
entonces sí. ¿Qué hizo entonces el Señor para el pecado? Lo que llamamos el plan de salvación. Y en el plan de salvación, obviamente, lo principal es el Señor Jesucristo, pero también que es el otro tema importante que entra, la fe. Y no deberíamos quitar de la fe el arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante, pero la fe brilla a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Básicamente esos son los temas principales. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o algún comentario. El plan de salvación, el arrepentimiento. Un comentario. Podríamos decir que dice que Juan vino para preparar el camino, ¿verdad? Juan el Bautista, sí. Pero con todo lo que nos has compartido, el camino se empezó a preparar para el Señor desde con Abraham. Sí, exacto. Desde el principio. Sí, exacto. Impresionante. Sí, sí. Digamos, Juan el Bautista lo que vino a hacer es ser ese puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya no era formalmente un profeta, aunque sí era considerado como un profeta, pero ya no vino a hacer las mismas cosas de profeta. Entonces vino a cambiar el corazón, dice, o a preparar el corazón del pueblo para que recibieran al Señor. Aún así, ni a Juan recibieron, ni al Señor Jesús lo recibieron, ¿verdad? Pero sí, exacto, es muy importante que veamos eso, porque hay muchos creyentes que desestiman completamente el Antiguo Testamento, lo sacan de interés, ¿verdad? Desestiman el Antiguo Testamento y no se dan cuenta que en realidad el Antiguo Testamento nos señala una y otra vez y nos explica muchas cosas acerca del Señor Jesucristo. Es muy importante. El Antiguo Testamento es muy importante. En el Nuevo Testamento no recuerdo la cita, pero dice que por él todas las cosas fueron creadas. Y se refiere a Cristo Jesús. Sí. Quiere decir que el mundo y toda esta historia fue para él. Exacto. Fue por él. Exacto. Entonces, hermanos, yo sé que no se les quedó, ¿verdad? Obviamente toda la explicación sobre los reyes y todo, porque para eso hace falta estudiar todos esos libros, desde el Pentateuco hasta Nehemías y Esdras, que es hasta donde llegamos. Pero yo lo que quería era iluminarles, hacerles entender que hay un sentido y hay un propósito para todos esos pasajes y todo eso. Lo que Dios está haciendo es mantener esta estirpe, esta línea, precisamente para que viniera el Señor Jesús. De hecho, podemos pensar también que el diablo, por eso es que atacaba tanto a los israelitas, porque lo que quería era destruir y arruinar esta línea, arruinar esta estirpe. Y por eso mismo es que el Señor menciona, perdón, a Salomón le dice, voy a dejar una lámpara. Y le dice a otros reyes, voy a dejar una lámpara encendida en la casa de David. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si los judíos fueron igual o peores. De hecho, muchos profetas mencionan que fueron peores que los israelitas. ¿Pero por qué? Por esto. ¿Por qué el Señor los perdonó tanto? ¿Por qué el Señor los aguantó tanto? ¿Por qué el Señor los toleró tanto? Por esto. Por la línea. Por la promesa. Y acuérdense que al leer el Antiguo Testamento, entonces tienen que recordar constantemente aquella promesa que el Señor le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumple en cada cristiano, ¿verdad? Exacto. Tendría que ser también. Exacto. Entonces, el plan que Dios estaba haciendo, o sea, por eso podemos inferir muchas cosas, porque el plan que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento tenía un propósito universal, no tenía un propósito hacia los judíos o hacia Israel del Antiguo Testamento, sino que su propósito al final era universal. ¿Ya? Vamos a seguir con eso. Está levantando la mano. Sí. Yo, Marjorie.
Es que tengo una duda, porque yo escuché en algún momento que los judíos, ahorita, ¿verdad? Ellos dicen y que no creían en que Jesús era el Mesías porque no era hijo de José y que tenía que ser del linaje de Judá, pero que en realidad no era hijo de José y es José el del linaje. Pero ahí no sé si es meterme a mucho y después podríamos, o después me lo podrías decir, ¿verdad? Pero quisiera saber ahí cómo también María era de ese linaje porque como ellos, eso escuché pues, ¿verdad? Que argumentaban. Sí, pues. Recuérdense que obviamente el Señor Jesús no tuvo papá físico, ¿verdad? Entonces su padre fue adoptivo como tal, ¿verdad? Entonces lo que mencionaba, por eso sí tenía derecho al reino, ¿verdad? Obviamente no podía venir de ningún otro padre humano, pero ¿de quién sí tiene sangre de David? Y eso es lo que yo creo con respecto a la genealogía de Lucas. Entonces, si quieren, vamos a la genealogía de Lucas. La genealogía de Lucas tal vez se va a complicar un poco porque la genealogía de Lucas está al revés. Aquí la vimos de arriba hacia abajo, por así decirlo. Ahora la vemos de abajo hacia arriba, pero nos dice cosas. Permítame. Lucas 3:23. ¿Sí? Lucas 3:23, ¿no? Es verdad, sí. Vamos a ver. Bueno, está al revés. Y vamos a ver. David Isaí, en el versículo 32 dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz. ¿Se acuerdan que eso sí está? ¿Verdad? Eso está en la genealogía que está en Mateo. Pero si se dan cuenta, vean el versículo 31, dice, ¿cómo termina? Hijo de Natán, hijo de David. Versículo 31. Estamos en el 3. Lucas 3, 31. Ustedes lo pueden leer y es bueno que lo comparen. Y creo que va a estar un poco difícil que lo comparemos todo. Pero, ¿se dan cuenta que el hijo de David no es Salomón, según este pasaje? Marjorie, versículo 31. Sí, Hijo de sí. Natán, versículo 32, dice, hijo de David. Ajá. ¿Ahí quién tendría que estar, según la otra genealogía? Salomón en vez de Natán. Tendría que estar Salomón. ¿Y quién tendría que ser hijo de Salomón, según la otra genealogía? El Roboam. Sería Roboam, ajá. ¿Y quién aparece aquí? Matata. 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 ¿Se dan cuenta que es diferente? Y si comparan todos los nombres, van a ser diferentes. Excepto, permítame que lo tengo que encontrar, excepto en el versículo 27. En el versículo 27 vamos a encontrar otra vez a Salatiel. ¿Se acuerdan quién fue Salatiel? Salatiel fue el padre de Zorobabel, el rey Zorobabel. Zorobabel fue el que vino en el primer regreso, no en la deportación, porque la deportación es cuando se fueron a Babilonia. En el primer regreso a Jerusalén. El segundo regreso fue Nehemías. Pero si comparan los nombres, van a ser distintos. Después de Zorobabel y después de Salatiel, del versículo 27, son distintos. Sí. Conforme a la otra genealogía. ¿Verdad? Que por cierto, ustedes dirán, bueno, entonces toda la genealogía está cambiada. No, vemos a Zorobabel, vemos a Salatiel. De David, vean la genealogía, versículo 32. David, Isaí, sabemos que es su papá. Obed, Sí. lo vimos en la otra genealogía. Boaz, Salmón, Naasón, Aminadab, los príncipes de aquel entonces, los príncipes que conquistaron Palestina, ¿no? Que conquistaron Canaán. Entonces, la genealogía, de acuerdo, si unimos las dos genealogías, pasó esto. Viene la genealogía desde Abraham.
Desde Abraham sigue la misma genealogía, y la genealogía se parte en David. La genealogía se parte en David. Salomón es en la genealogía de Mateo. ¿Y quién es el otro? Matat es en la genealogía acá de Lucas. Se parte. Estas genealogías van aparte, las dos. Son dos genealogías diferentes y se vuelven a unir. Permítame, se vuelven a unir. No van juntas, van diferentes. Solo que la genealogía de Mateo es la genealogía real. La genealogía entonces de Lucas lo que vemos es que se separa en David y van dos genealogías, la que vemos en Mateo y esta otra, porque vemos los nombres y son muy diferentes. Josué, Eleazar, Adí, Melquí, son diferentes a los otros, excepto hasta que llega al versículo que les dije donde estaba Zorobabel, versículo 27. Estas dos ramas, ¿verdad? Que venían, que partieron desde David, se unen en Salatiel. Las dos ramas se vuelven a unir en Salatiel. Y de Salatiel se unen a Zorobabel, y junto con Zorobabel siguen las dos ramas ya unidas. Después otra vez se parten las ramas. Y se juntan en José. Al decir se parten. O sea, son diferentes. ¿Pero por qué? Porque son dos genealogías diferentes. Son dos genealogías diferentes. O sea, miren, esto está en la Biblia, ¿verdad? O sea, aquí no hubo un error. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué los nombres son tan distintos? Y no es un error de historiador, por así decirlo, especialmente Lucas, que fue quien investigó tanto. Porque vemos el principio de la genealogía, David, Isaí, Booz, Obed, y vemos que todo eso es igual. Aminadab, Salmón, todos ellos son lo mismo. Pero en David se parte la genealogía. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de dos genealogías. Dos líneas es de la que nos están hablando. ¿Cuál creen que es? Probablemente les confunda porque aquí aparece que José es hijo de Elí. Si vamos a Mateo, ¿quién es el papá de José? Jacob. ¿Verdad? ¿Dónde lo tenemos? Versículo 16. Jacob engendró a José. Lo vemos en el 16. Mateo 1:16. Ahora, en Lucas vemos quién dice que es el papá de José. Elí. Que por cierto es un poco extraño porque algunos historiadores solo se centran en ese Elí, pero en realidad toda la línea cambia. Está hablando de dos genealogías, pero estas dos genealogías parten de David y se unen en Salatiel, y Salatiel, Zorobabel, y de ahí otra vez se parten. ¿De quién está hablando? Por otra parte, yo pienso, me dejó con esa actitud mayor, de que pues ellos eran pareja, María, y era un matrimonio. Y como el Señor Jesús fue un milagro, fue a través del Espíritu Santo que fue concebido. Pero el papá que estaba fungiendo, el papá carnal, se puede decir, era José. Sí. Entonces, a través de él, los hijos adoptivos tienen derecho a todas las leyes de los hijos. Sí, exacto. Entonces, por eso yo siento que pasa la... Ahora, tenía derecho por su sangre, tenía derecho al trono de David, es decir, era descendiente de David, Jesús. Pues así lo presenta la Escritura, y él es la lámpara que no se apaga. Sí, pero es que ¿cómo sabemos por sangre que él tenía derecho al trono? O sea, por la genealogía. Por José. Pero José no tenía sangre, Jesús no tenía sangre de José. ¿De quién sí tenía sangre? De María. De María. Entonces había que comprobar que María era También, sí. De esa misma descendiente de Jesús, descendiente de David. ¿Ya?
Entonces, esto es lo que entiendo yo y muchos historiadores dicen que no, piensan otras cosas, ¿verdad? Pero yo lo pienso así. La genealogía que vemos en Mateo es la genealogía de José y la genealogía que vemos en Lucas es la genealogía de María. Ambas genealogías fueron muy Sí, pues, cuidadas por el Señor. ¿Por qué? Porque vemos que parte de David, en primer lugar, obviamente él es la raíz, pero ambas genealogías se unen en Salatiel y se unen con Zorobabel. Zorobabel fue el último de los reyes importantes que todavía entraron en el tiempo del canon bíblico, porque estamos hablando de Esdras y de Nehemías. Recuérdense que después vino el tiempo del silencio. Entonces, de ahí el Señor ya no inspiró mucho. Pero los reyes siguieron acá, en Mateo. En Lucas no vemos una línea real. Lo que vemos en Lucas es una línea de sangre, la cual también fue cuidada por el Señor. Y obviamente sería María. Entonces, Elí, sí. Sí, pues Sí, de hecho, ¿quién narra toda la historia de María? Marjorie. ¿Quién narra toda la historia de María? Lucas. Es Lucas. Ningún otro evangelista narra la historia de María. El único que narra la historia de María fue Lucas. Él investigó el lado de ella para que quedara claro que Jesús sí tiene sangre de esta descendencia. Exacto, que tiene sangre de David. Excelente. Tiene sangre de David, pero por derecho de paternidad tiene derecho al trono por José. ¿Verdad? Entonces, cuando dice aquí, Por todos lados. dice José, hijo de Elí, pues está hablando del suegro. En realidad, Elí era el suegro de José. Sí, pues. Oh. ¿Eso es? O sea que refuerza. Ah, Refuerza. sí. Sí, porque las dos genealogías están bien cuidadas y lo vemos que se unen en ese tiempo de la deportación con Salatiel y con Zorobabel. Las dos líneas que se parten desde David se unen en estos y después otra vez se parten. De Zorobabel se parten otra vez hasta dar a José. Por el lado de José. Excelente. Gracias. Gracias por esa explicación. Sí, por el lado de José y de María, él iba, el Señor Jesús. sí. Sí. Sí, o sea, del lado de María tenía la sangre de David. Bueno, todos. Eso sí. Por el lado de José tenía el derecho del trono, ¿verdad? Por haberlo adoptado José. Pero José era directo descendiente de los reyes, ¿verdad? De los reyes de Israel. Sí, ambas líneas fueron muy cuidadas. Acuérdense, María, siendo muchacha, y eso nos da bastante interés y nos llama mucho la atención, ya que María era una muchacha de unos 15, 16 años, pero era una mujer que había sido seleccionada muy cuidadosamente por parte de Dios desde antes. El Señor estaba cuidando su genealogía desde antes y su sangre, ¿no? Vi que alguien había activado su micrófono. No sé si querían comentar algo. No sé si era Linda. Creo que no. Bien. Ese es entonces el sentido del Antiguo Testamento. Cuando ustedes entonces estudian el Antiguo Testamento, ese es el sentido que tiene que tener. Los judíos, como ya les comenté, van a decir una cosa, los judíos van a decir esto no es así, pero en realidad lo que vemos en el Antiguo Testamento es universal. La palabra de Dios es universal. Así que la palabra de Dios no es para los judíos. Y de hecho los judíos pues son celosos al decir eso y al pensar así, que solamente ellos pueden interpretar. Eso no es cierto. Ellos no conocen el verdadero mensaje y el verdadero mensaje de la palabra de Dios irremediablemente es señalar al Señor Jesucristo. El Señor cuidó las señales. Sabemos que existen las profecías, las cuales también las vemos a través del Antiguo Testamento, dadas no solamente por los profetas mayores y menores, los cuales conocemos así, sino por, obviamente, el profeta David.
que es el rey David, a quien conocemos, pero para nosotros sería más profeta que rey, porque es excelente para dar las profecías del Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo utilizó mucho al rey David. Mucho al rey David y mucho a Isaías. Esos fueron los dos principales profetas que él utilizó. Pero también vemos profecías acerca del Mesías en la ley, ¿no? O sea, imagínense que la ley y de acuerdo con las ordenanzas del Antiguo Testamento, lo que vemos es que Moisés señaló el tiempo y prácticamente el día en el cual el Mesías iba a morir. Y Moisés señaló la hora en la cual el Mesías iba a estar en la cruz muriendo. ¿Cómo? ¿Alguien lo sabe? Por medio de los sacrificios y por medio de las fiestas. La Pascua, ¿se acuerdan qué era lo que estaba celebrando el Señor en el día de la cena del Señor, cuando instituye la cena del Señor? ¿Qué era lo que estaban celebrando? Era la Pascua, el año nuevo, la liberación de los israelitas. Y esa es la razón por la cual el Señor le dijo a los israelitas, tienen que poner sangre en el dintel de la puerta. ¿A quién estaba representando? Era Cristo, y esa fue la primera Pascua. Lo que nos hace entender a nosotros cuál es nuestra Pascua, de que si tenemos la sangre del Señor Jesucristo, entonces esa condenación no viene a nosotros, y gracias a eso nosotros hemos sido liberados de la esclavitud. O sea, es una imagen de la salvación y de la gracia de Dios. Es una imagen de la bondad de Dios. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y el Señor lo señaló y les dice, por estatuto perpetuo es esto lo que van a hacer. ¿Y en qué fecha murió el Señor Jesucristo? En la fecha de la Pascua. No sabemos exactamente de su nacimiento, pero sí sabemos de su muerte. Fue en el tiempo exacto de la Pascua. Y no solamente fue en el tiempo exacto de la Pascua, sino la hora también en la cual él murió, porque el Señor les dejó por estatuto perpetuo. Eso quiere decir para siempre, que tenían que hacer un sacrificio en la mañana y tenían que hacer un sacrificio por la tarde. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, estaban haciendo el sacrificio en el templo y estaban dando la señal de que era la hora del sacrificio. Estaba marcando el sacrificio del Señor Jesucristo. Y recordemos que el Señor Jesucristo murió en la tarde, no murió de noche, no murió de mañana, murió en la tarde, ¿no? Entonces, todo eso es profecía. Y todo eso está lleno de profecía. Y obviamente no nos podemos olvidar del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Que por cierto hay algo bien importante en el día del Pentecostés, o con respecto al Pentecostés. La venida del Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés. Era, ¿qué? La fiesta de... ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que haya estudiado las fiestas? La fiesta del Pentecostés era para señalar los primeros frutos. De las primicias. De la cosecha. Los primeros frutos de la cosecha. ¿Y qué pasó en el día del Pentecostés cuando estaban los apóstoles en el aposento alto y que vino el Espíritu Santo? Pasó todo eso, ¿y cuántos se convirtieron en aquel entonces? 3,000. Fue una profecía sobre la iglesia. Fue una profecía sobre la iglesia. Y dice Moisés, el domingo, o sea, el primer día de la semana después de la Pascua, de ahí vas a contar 7 semanas. Que entonces es cuando se cumplen los 49 días, o sea, que está hablando de las 7 semanas hacia la Pascua. Pero ¿cuál es ese primer domingo que menciona Moisés? El primer domingo a partir del cual iban a ser contadas las 7 semanas para la Pascua, para el Pentecostés, perdón. El primer domingo es el domingo de resurrección. A partir de ese domingo tenían que contar. Entonces Moisés incluso señala el domingo de resurrección del Señor Jesús. Por eso no debería sorprendernos la idea de la fiesta de las trompetas si nos indica algo acerca del fin de los tiempos. Puede ser. Puede ser.
que nos indique algo y que esa sea la fecha acerca del fin de los tiempos, que por cierto es en septiembre, octubre, si no estoy mal. O sea que estamos en ese tiempo, más o menos, pero se dan cuenta es lo importante que es conocer las fiestas, conocer los sacrificios, las horas, los tiempos y todos los mandamientos que dejó Moisés a los israelitas, ¿verdad? Vi una mano levantada, no sé si era levantada o no sé si querían hablar. No, solo era la de aplausos diciendo amén. Está bien. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, que es muy importante? Es muy importante, el Antiguo Testamento es muy importante. Es cierto que no tenemos que seguirlo de forma dogmática o tenemos que seguirlo de forma legalista. La gracia, la idea de la gracia empieza desde ahí. Lo que acabo de hablar sobre el Pentecostés. ¿Por qué los israelitas tenían que obedecer a Dios? ¿Tenían que obedecer a Dios para ser salvos? ¿Para librarse del yugo de Egipto? ¿Para librarse de la esclavitud tenían que obedecer a Dios? No. Tenían que obedecer a Dios porque habían sido librados o libertados de la esclavitud egipcia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la gracia. Primero es la gracia. Primero es la bondad de Dios. Dios me libra, Dios me saca, Dios me da vida. ¿Ah? Primero pasa la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces los israelitas, Dios les manda a los israelitas, yo quiero que sean mi pueblo. Y quiero que sean de esta manera y quiero que sean testimonio a las naciones, que sean de bendición a ustedes y por supuesto que me glorifiquen a mí. Por eso tienen que seguir mis leyes. Las leyes vienen a consecuencia de la gracia de Dios. No viene la gracia a consecuencia de las leyes. Quiero decir, o sea, hay innumerables religiones que nos indican, para ser salvo tengo que hacer esto, para ser salvo tengo que hacer aquello, y eso es tergiversar completamente la gracia. Y utilizan el Antiguo Testamento para pensar, incluyendo a los judíos, obviamente los fariseos del tiempo del Señor Jesús en adelante, de que tenían que hacer todas esas leyes para poder estar adentro de la bondad de Dios, adentro de la gracia de Dios. No, es que ellos ya estaban en la gracia. Esa es la idea que no entendían. Y esa es la idea que no entienden los creyentes. Los creyentes no entienden que ya estamos en la gracia, que ya tenemos la presencia de Dios, que ya tenemos las bendiciones de Dios. ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Porque tenemos que dar testimonio, porque Dios quiere estar con nosotros y su presencia es santa. Y quiere vivir a través de nosotros y Él es santo. Entonces, por eso yo tengo que ser santo. Tengo que ser santo no para ser salvo. Tengo que ser santo porque Él ya me salvó. Y ya soy parte de su pueblo, de su familia y de su gracia. Y de eso se trata entonces el Nuevo Testamento, que es lo que hace Dios por nosotros. Todo el Nuevo Testamento de eso se trata. Bien, hermano, entonces esa es la explicación acerca del Antiguo Testamento y la podemos seguir viendo, pero más que nada cuando ya empiecen a leer el Antiguo Testamento. Pero yo pensaba, aprovechando que están viendo el Nuevo Testamento, entonces podemos revisar algunas partes del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues sí hay historia, sí hay narración, pero sobre todo las epístolas son tan importantes, ¿no? Y son tan valiosas. Y tenemos las epístolas del apóstol Pablo, las cuales podemos dividirlas en las evangelísticas, que serían Gálatas y serían Romanos. Esas son las epístolas primeras, las epístolas principales. Sé que muchos de ustedes ya las leyeron, pero ya verlas a profundidad es maravilloso en realidad. Y de ahí vienen las otras epístolas que tienen que ver con la vida, como pues obviamente Primera y Segunda de Corintios, las desviaciones sexuales, las correcciones de la vida cristiana. Las otras epístolas que yo les llamaría las epístolas más sublimes o las más superiores, que sería Efesios y Colosenses, son maravillosas. Y por supuesto las epístolas pastorales, en donde entra Tito, Timoteo, Filemón, ¿verdad? Y lo que yo llamaría el Apocalipsis del apóstol Pablo, que sería Tesalonicenses. Las epístolas a los tesalonicenses son
el Apocalipsis. Yo no sé si ustedes así los han visto, pero todas estas epístolas nos hablan del Señor Jesucristo, de su obra, qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, y todo señala al Señor Jesús. Si quisiéramos entonces iniciar un estudio sobre el Nuevo Testamento, pienso que, y sobre todo las epístolas del apóstol Pablo, por ende las doctrinas fundamentales, aprovechando que hay hermanos y hermanas que están empezando su vida como creyentes, pues creo que vale la pena revisar las epístolas evangelísticas, que sería Gálatas y Romanos. ¿Verdad? No sé qué les parece o si alguien tiene alguna sugerencia sobre algún otro libro, pero creo que al revisar las doctrinas fundamentales del Evangelio podemos fortalecer y cimentar nuestra convicción en Cristo. O quien no se haya convertido, pues definitivamente tendría que convertirse. Recuérdense que al leer Romanos, Martín Lutero se convirtió. Fue a leer Romanos, al estar estudiando Romanos. Entonces, vamos a revisar Gálatas y Romanos. Siendo que Romanos es un poco más complicado, vamos a iniciar por Gálatas. Y solamente vamos a ver la introducción porque ya es tarde, nada más. Gálatas, capítulo 1. Con respecto evangelísticos, Gálatas y Romanos son evangelísticos. Aún así, 1 Corintios, 2 Corintios son del tiempo, aunque pareciera pastorales en realidad, en mi opinión, pero son del tiempo evangelístico del apóstol Pablo. De las misiones, diría yo. Les comento que no vamos a tardarnos tanto, pienso yo, en los otros estudios. Sé que es bastante tiempo, pero ahorita solo porque quería dar esta introducción, precisamente para que leyeran, o si iban a empezar a leer todo el Antiguo Testamento, es importante conocerlo. Versículo 1, solo ahí nos vamos a quedar. Capítulo 1 de Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La palabra apóstol es muy importante y con esto es con lo que vamos a terminar. El apóstol es un... ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. El apóstol es un enviado, exacto. La palabra apóstol significa enviado. Es una palabra griega, ¿verdad? Y vean cómo dice, entre paréntesis, lo hace el traductor. No sé qué otras versiones tengan ustedes ahí de la Biblia, pero yo tengo la Reina Valera 60. Dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Vean qué solvencia la del apóstol Pablo, ¿no? Exacto. Pero nos enseña algo sobre los 12. Sobre los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? De una forma muy sencilla, muy elemental. Los 12 apóstoles eran enviados por Jesús. Eran enviados por Jesús. El apóstol Pablo obviamente fue enviado después y como él mismo dice, como un abortivo, pero las palabras del Señor Jesucristo es, este me es instrumento escogido para que lleve mi palabra ante muchos príncipes. Precisamente, el apóstol Pablo, así como los otros 11, era un enviado del Señor Jesucristo, que nos hace llamar la atención. ¿Existen apóstoles? ¿Ahora? ¿No existen apóstoles? ¿En qué sentido son llamados? O enviados, mejor dicho. ¿Verdad? De acuerdo con la doctrina bautista, pues entendemos que solamente estos 12 son los únicos enviados por el Señor Jesucristo y son enviados para ser el fundamento de la iglesia. Son los que dieron la iluminación y la inspiración, son los que tuvieron la única solvencia para poder dar la doctrina.
Precisamente ese es el propósito de estos 12. Debido a que los años estaban pasando y ellos estaban ya falleciendo, o mejor dicho, los estaban matando, porque a todos los mataron menos a Juan, al apóstol Juan. Por ende es que empezaron a escribir los evangelios. Y al escribir los evangelios, al menos se toma en cuenta que otros apóstoles también revisaron los evangelios y dieron su solvencia correcta. Esto está escrito precisamente, esto que está escrito precisamente nos habla del Señor Jesucristo y si nos da su doctrina. Por eso es que nosotros no entendemos que existan apóstoles. No sé cuál es la posición de los demás. Pero el Señor Jesucristo llamó a estos 12 precisamente para dar su doctrina y para ser el fundamento de la iglesia. De ahí en adelante, la Biblia menciona a otros apóstoles, pero estos son enviados de la iglesia. Por ende, son misioneros. Van a levantar iglesias. Eso es lo que van a hacer. Y es esa la razón por la cual nosotros como bautistas no apoyamos la doctrina o la nueva corriente de los apóstoles actuales, porque le reservamos el lugar. Miren la forma como el apóstol se expresa, no de hombres, ni por hombre. Es decir, a mí no me dio la gana. No se me ocurrió a mí. Los hombres no me dijeron a mí, no me señalaron a mí como apóstol. Esa no es la solvencia. La solvencia de un apóstol, tal como menciona el apóstol Pablo, esos 12 son enviados por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Esa es la solvencia. Los demás apóstoles que son enviados por la iglesia, que son misioneros, lo que llamamos hoy evangelistas, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estamos incluyendo a Pablo. No. No, lo que pasa es que en Hechos se menciona apóstoles y está hablando de Pablo y Bernabé. El único formal apóstol de los 12 es Pablo, pero usa el plural, apóstoles. Entonces, se ha hecho entender de que cuando la Biblia se refiere a apóstoles en ese sentido y nada más hay un apóstol de los 12, entonces se refiere a los otros apóstoles, pero es porque son enviados por la iglesia. ¿Recuerdan la palabrita? Enviados. Entonces son apóstoles, pero de la iglesia, o sea, son enviados, pero por la iglesia, o sea, son misioneros. Eso es lo que se entiende. La iglesia y los envió la iglesia. Exacto, exacto. Entonces es muy peligroso decir que existan nuevos apóstoles. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los apóstoles son los que determinan la doctrina de la iglesia. O los que en dado caso quiere decir que Dios ha enviado nueva iluminación, nueva revelación y ha dado otro propósito de la iglesia y eso es muy peligroso. Por ende, de hecho, y lo vamos a ver en Gálatas, el apóstol Pablo es absolutamente tajante, absolutamente tajante. Lo vamos a ver más adelante, no ahora, obviamente, tal vez la otra semana digo yo, es absolutamente tajante. Dice el apóstol Pablo, si nosotros o un ángel del Señor viene y les enseña otro evangelio diferente del que les hemos enseñado, no lo creáis y es anatema. Entonces, eso es lo importante de la solvencia del apóstol y de una vez una reseña por la cual nosotros como bautistas no consideramos apóstoles ni llamamos apóstoles porque fundó 10 iglesias o 20 iglesias, entonces ya merece el nombre de apóstol. No, o sea, tiene su sentido, tiene su propósito. Hay una razón por la cual Dios lo eligió como apóstol. Y eso es estos 12, para que sean el fundamento de la iglesia. Recuerdan que la primera piedra del ángulo es el Señor Jesucristo, lo que hablamos de la Biblia, y eso lo menciona el apóstol Pablo con respecto a su iglesia. La piedra del ángulo es el Señor Jesucristo, pero el fundamento son los apóstoles y menciona el apóstol Pablo los profetas. Y ustedes dirán, y por eso es que yo aclaro las cosas de acuerdo con mi convicción, porque cuando dice profetas, bueno, ustedes dirán, bueno, los profetas mayores y menores, pero es que Abraham fue profeta, Moisés fue profeta, David fue profeta, Samuel fue profeta, Josué fue profeta,
Josué profetizó. ¿Verdad? Bien, hermanos, nos quedamos ahí.